Tras los más recientes ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel, el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Malki, dejó claro cuál es la posición de la Autoridad Nacional Palestina frente a lo sucedido. La Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno legítimo de los palestinos, lamentamos cualquier víctima civil y buscamos salir de esta situación que lleva más de 75 años, cuando se creó el Estado de Israel. Hamas es un grupo extremista que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007 y que no cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania. De hecho, ambos difieren en algunas posiciones frente al conflicto. Mientras que Hamas se niega a reconocer la existencia de un Estado de Israel, por su parte la Autoridad Nacional Palestina no se niega a ver a Israel como un Estado vecino. Incluso, como lo menciona el embajador, han abogado por que más pronto que tarde se ponga fin al conflicto de una forma pacífica. El pueblo palestino lo que busca es su libertad, es su independencia, es recuperar su dignidad, es poder vivir como un pueblo más de esta tierra, de este planeta. Lo que buscamos es la paz, pero la paz no se consigue sin justicia, y la justicia se consigue solo poniendo fin a esta ocupación militar. Y aseguró que están dispuestos a sentarse a negociar con Israel. Somos un pueblo indefenso, no tenemos ni armamentos, no tenemos ni ejército, y lo que necesitamos es una protección internacional. Que Naciones Unidas, que Estados Unidos, el que sea, que mande a Palestina sus fuerzas de paz, para que el pueblo palestino pueda sentarse luego a negociar con Israel, siempre que Israel acepte sentarse a negociar. El embajador además pidió parar los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Los bombardeos que están cayendo sobre Gaza no es sobre objetivos militares de Hamas, porque Hamas no tiene objetivos militares. Hamas es una milicia, no tiene bases, no tiene organizaciones, no tiene infraestructura sobre el terreno. Finalmente, este fue el mensaje que el embajador envió al mundo. Hacemos este llamado a la comunidad internacional, a Colombia, a su presidente, que está convocando una conferencia internacional donde todas las fuerzas importantes, Occidente, Rusia, China, nosotros, Israel, podemos sentarnos a discutir la paz, pero la paz basada en el derecho internacional. Pues después de ver esta atrocidad, esta barbarie, el presidente de Irán, orgulloso, felicitó a Hamas por lo que llamó y calificó como una victoria. Así describe la muerte de casi 1000 israelíes y la tortura de cientos quienes permanecen secuestrados. Es una manifestación de resistencia a levantarse contra el falso régimen sionista. El pueblo palestino, los soldados palestinos, todos los grupos palestinos y la Ummah islámica realmente deberían ser felicitados por esta victoria. Mucha atención, tenemos confirmación de que las fuerzas israelíes acaban de liberar a 50 personas civiles que se encontraban secuestrados en la Franja de Gaza. Tenemos confirmación de fuentes oficiales que se logró la liberación de 50 personas. Esta noticia acaba de suceder. Hablamos de la reacción en Colombia. El presidente Gustavo Petro sigue con su andanada de trinos muy polémicos respecto a lo que está sucediendo en Israel, sobre todo el ataque del grupo terrorista Hamas. Esto es lo que dice el jefe de Estado y uno de los trinos que más ha causado polémica. Dice, esto decían los nazis de los judíos: los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. Pero también hay más declaraciones del presidente de la República. Otro trino, en donde dice, citando una información de un medio colega: yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz
y ahora lo veo calcado en Gaza. Aquí viene la polémica, Mauricio, porque evidentemente es muy difícil comparar lo que está sucediendo en Gaza con lo que sucedió en los campos de concentración de Auschwitz, por ejemplo, donde asesinaron miles de niños, de mujeres, de personas judías solo por ser. Son dos cosas completamente distintas. Se equivoca el presidente que, entre otras, no condena el terrorismo de Hamas. El presidente, en un juego de palabras, dice rechazo a las muertes civiles, como todo el mundo, como es humano, pero no dice ni mu del terrorismo de Hamas. Creo yo que el presidente Petro ha manifestado claramente sus preferencias en medio del conflicto entre Israel y los palestinos, diciendo y argumentando desde hace mucho tiempo que hay que favorecer y fortalecer y apoyar la causa palestina. Digamos que como posición individual podría ser algo legítimo, como cualquiera puede tener una posición legítima. Acuérdense ustedes, en un conflicto que lleva siglos y siglos y siglos y que nos puede remontar a Herodes y que nos puede remontar a los libros sagrados y que nos puede remontar al paso sobre ese territorio del Imperio Romano, de los helénicos, de las cruzadas, de los árabes, mejor dicho, invasiones, invasiones, invasiones. Cualquiera puede tener una posición al respecto, pero un jefe de Estado, ya no una persona individualmente considerada el ciudadano Gustavo Petro, sino un jefe de Estado que no condena claramente las acciones terroristas, en un país como Colombia, que ha sido asolado en los últimos 50 años por acciones terroristas, algunas con un brazalete político, algunas con un brazalete guerrillero, otras por el crimen, por el delito, por el narcotráfico, etcétera, etcétera, creo que no hace las cosas que debería hacer un jefe de Estado. En este caso, creo que la condena sobre los hechos cometidos por Hamas debería estar en primera instancia del mensaje presidencial, no solamente por lo que significa para el pueblo judío y por lo que significa para el Medio Oriente, por lo que significa para nosotros. Justificar a estas alturas las acciones de fuerza, los actos sanguinarios, los secuestros de niños, las violaciones de mujeres, por una causa política, cuando nosotros hemos sufrido lo que hemos sufrido, me parece que es totalmente miope de parte de un jefe de Estado. Me parece que invoca además a que los actores armados, alzados en armas en el país, recurran a distintos tipos de métodos, porque al fin y al cabo, si el jefe de Estado no condena el terrorismo internacional, ¿qué va a pasar aquí con nosotros? Pero más allá de eso, creo que si verdaderamente, como lo ha dicho él, el presidente Gustavo Petro tantas veces, se espera que haya una conferencia internacional para resolver la situación entre judíos y palestinos, que en últimas, en este caso lo que estamos diciendo es otra conferencia más, porque ha habido muchas, como lo hemos dicho, entre la fuerza y la razón, entre las leyes y las armas. Se ha movido permanentemente la propiedad de la tierra alrededor del mundo, no solo en esa región, pero si está propendiendo por ello, el primer paso que debería hacer es ganar legitimidad ante las partes, y ganar legitimidad ante las partes es reconocer que el conflicto es complejo, que el conflicto es enredado y que hay que tratar de resolverlo a partir del diálogo, a partir de la negociación, a partir de la razón y la sensatez, y no de alguna manera guardando un silencio frente a estas atrocidades que han venido sucediendo. Súmenle ustedes lo que esto va a significar para la política exterior de Colombia, porque esto va a incidir sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre la situación en Ucrania, que va a recibir menos recursos internacionales y por lo tanto el fortalecimiento de Vladimir Putin, y sobre el fortalecimiento de Irán en la región, en el mundo y en América Latina. Todas esas implicaciones están de por medio y creo que el jefe de Estado tendría que pensar más en el Estado y menos en sus preferencias personales.